los documentos? ¿Han visto los documentos que lo he subido por Classroom? Licenciada, Dime, ¿han logrado ver los documentos que están en yo, la... licenciada, yo no he logrado entrar a Classroom. El link que me ha mandado a mi correo no funciona. Ya. Ahora mismo a las 10 terminando la clase voy a enviar de nuevo otro link. Seguro que les mando al grupo y todos conéctense ese rato. Ya, vamos a ver quiénes no pueden ingresar o necesitan la aprobación, vamos a verlo. Buenos días, licenciada. Le habla Sonia. Yo también no podía ingresar, pero he actualizado Classroom y recién me ha aceptado. No sé si eso también podría ser el compañero o tendrá otro problema. Ya, muy bien, muchas gracias, Sonia. Entonces, como les digo, a todos los que no han podido ingresar, entonces, es después de la clase, vamos a ver qué es lo que sucede. Les voy a mandar el link, les voy a mandar la contraseña y creo que a su correo también les voy a mandar. Les he mandado a todos otra vez la invitación. ¿Ya? Entonces, continuamos con la clase y al final quedamos eso. Bueno, Buen día, licenciada. Noemí, Yo dime. ingresé a la plataforma Classroom, pero el problema cuando quise descargar los archivos no me permite porque necesito la autorización porque está subido del Drive y no se puede descargar los archivos. Ah, ya. Ajá. Ya, entonces lo voy a habilitar eso más. ¿Y qué más voy a habilitar? Por si acaso, como no son muchos los documentos y no son tan pesados hasta el momento, también lo voy a subir por WhatsApp a nuestro grupo para que también lo vayan leyendo. Necesito que ustedes vayan contemplando más los temas de qué estamos hablando. ¿Ya? Tal vez este tema no es tanto del área educativa, pero sí es una visión que ustedes necesitan conocer. ¿Qué dices? ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Está claro hasta aquí? Bueno, entonces iniciamos la clase. Como les digo, si alguien no puede entrar a algo, después de las 10 de la mañana que termina nuestra clase, vamos a arreglar estos asuntos, les voy a mandar el link, la contraseña y voy a esperar en la plataforma. Por ahí necesita que yo les habilite o algo así. Voy a estar conectada. ¿Ya? Listo. Iniciemos entonces. Hablemos de los principios de la administración. Continuamos con el con el primer tema, que son principios y fundamentos de la administración educativa. Nuestro tema se llama Principios y Fundamentos de la Administración Educativa. Este tema no solo se basa en cómo vas a administrar un centro de estimulación, un centro educativo o un instituto educativo. Al referirme de instituto educativo me refiero a un colegio privado. Al referirme de un centro educativo me refiero igual de lo mismo a un a un colegio o una guardería. Y un centro de estimulación me refiero más a un centro que presta servicios de otros profesionales para seguir ciertas terapias. Como el anterior semestre habíamos hablado, nosotros tenemos que trabajar de una manera multidisciplinaria, porque el niño en las 4 áreas de desarrollo puede tener un retraso y en las 4 áreas cada profesional tiene que trabajar para ayudarle a nivelarse al niño. Entonces, como ustedes han visto en el anterior semestre, el rol del fonoaudiólogo solo se encarga del lenguaje, pero si el niño tiene un problema de lenguaje, motricidad gruesa, motricidad fina y tiene problemas de aprendizaje, van a entrar otros profesionales más que van a ayudar a mejorar este tema, a mejorar al niño a que pueda nivelarse a su edad cronológica que corresponde. Entonces, ustedes, como profesionales del área,
pueden y están en toda la potestad de crear un centro educativo, de crear un centro de estimulación, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, continuemos. Ya el anterior hemos hablado de qué es el concepto de administración educativa, cuál es la definición de administración educativa, a qué se basa, cuál es el objetivo de la administración educativa. Y ahora vamos a continuar con los principios de administración educativa. Los principios de administración educativa tenemos que diferenciar más que todo la administración general. Hay en 1957, Frederick Taylor, propone en un libro 4 principios de la administración en general. Esta administración en general se refiere no solo a educativa, sino que se puede basar en cualquier lugar o empresa de producción, de comercialización, en cualquier lugar que se necesite proyectar un centro, un instituto o una empresa como tal. Frederick Taylor, entonces, nos dice, como ya les dije en su libro, 4 principios de la administración general. Primero, nos habla de la organización científica de trabajo. La organización científica de trabajo es el primer objetivo que él plantea, que este criterio se refiere a las actividades que deben utilizar los administradores para reemplazar los modelos de trabajo ineficientes y evitar la simulación de trabajo. Teniendo en cuenta los tiempos, demoras, los movimientos, la organización y las herramientas de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice en este primer concepto? Perdón, en este primer principio, la organización científica de trabajo. El primer principio que debe tener cualquier administrador, cualquier jefe, para crear o formar o dirigir, si ya está formado, es que se debe ver que el trabajo sea eficiente. Pero no solo ver, este trabajador está durmiendo, le haré trabajar. No, tiene que haber una coherencia tanto en el tiempo que le das para trabajar al trabajador, al funcionario, el tiempo que das para realizar las operaciones, la responsabilidad que tiene y las herramientas. Tomen en cuenta que si una persona tiene buenas herramientas en su trabajo, en el caso de ustedes, si ustedes van a entrar a un lugar a trabajar, mínimo tienen que darle los materiales adecuados, material de escritorio, materiales lúdicos, materiales didácticos para que trabajen con el niño, un ambiente adecuado, sillas adecuadas, mesas adecuadas, todo adecuado. Si no les dan eso, lamentablemente el material, la infraestructura está variando, obviamente los resultados también van a variar. Porque no es lo mismo enseñar a un niño improvisando que enseñarle con el material adecuado. ¿Verdad? A eso se refiere organización científica de trabajo. El segundo principio que nos menciona Taylor es de selección y entrenamiento de trabajadores. La idea es ubicar al personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus capacidades. Eso quiere decir que selección y entrenamiento de trabajador. ¿A qué se refiere? Van a seleccionar, obviamente ustedes cuando vayan a una entrevista de trabajo, no sé, a ver, digamos que la alcaldía está requiriendo a un licenciado en ciencias de la educación para que trabaje en la Fundación Tantos. Les van a llamar a ustedes, les van a hacer una entrevista
y van a seleccionar para qué áreas son competentes, si tienen el conocimiento adecuado, si pueden llevarlos a cabo, qué es lo que necesitan. Primero, se selecciona al personal. Si tiene las capacidades, si conoce muy bien el tema. Segundo, sus entrenamiento del trabajador. No te van a mandar a andar a la fundación y no vuelvas. Mínimo tienen que enseñarte dónde va a ser tu oficina, con quiénes vas a trabajar, quién es la población con la que vas a trabajar. Son jóvenes, son niños, de qué edades, si vas a trabajar con otros profesionales, interdisciplinario, transdisciplinario, o solamente vas a dedicarte a trabajar sola, tienes que presentar informes a quién, de quiénes, o hay una forma de llenado al sistema, todo eso tienen que enseñarte. Dice que para tener una buena administración necesariamente tienen que seleccionar y entrenar a los trabajadores adecuadamente. El tercer principio, cooperación entre directivos y operarios, cooperación entre directivos y operarios. Quiere decir que los intereses de los empleadores sea el mismo interés del empleador. Quiere decir, a ver, los mismos ejemplos del anterior. Si ustedes tienen un centro de estimulación y obviamente quieren hacerlo multidisciplinario, que estén trabajando otros profesionales con ustedes, ustedes van a hacer la parte administrativa, pero también van a ir a la parte pedagógica. ¿Cuál es el objetivo del centro? Que el centro brinde los mejores servicios para la población. Al ser ese tu objetivo, tiene que ser también el mismo objetivo para los que trabajan para ti, el empleador y el empleado. No lo voy a llamar el jefe y los obreros, pero sí, entre todos tienen que buscar el mismo objetivo, que el mismo centro fluya, que el objetivo se cumpla, que es brindar el mejor servicio a la población. Los dos tienen que tener el mismo objetivo. De eso consiste el tercer principio, cooperación entre directivos y operarios. Los dos tienen que tener al tener el mismo objetivo los dos, obviamente la misma producción, los mismos resultados van a ser mucho mejores. Y Taylor también en este tercer principio menciona que hay varios mecanismos para lograr dicha cooperación entre el directivo y los operarios. Entre eso es la remuneración de unidad de trabajo, que se les pague adecuadamente lo que han trabajado, una estructura de jefes que son los que tienen mayor conocimiento, puedan coordinar la labor de la empresa y puedan colaborar e instruir a sus subordinarios. Esto quiere decir que poner a las personas con mayor experiencia delante de los otros, delante de los nuevos, para que puedan enseñarles el manejo, enseñarles la forma de pensar. A ver, un ejemplo. Cuando un centro empieza a nacer, obviamente nace con 2, 3 profesionales. Pasan los años, aumentan más profesionales. Ahora, ¿qué tal si para fisioterapia hay muchos pacientes y ya el fisioterapeuta no puede cubrir todos los pacientes? ¿Qué se hace? Hay mucha más demanda que oferta. Al haber más demanda, o sea, que hay muchos más pacientes que lo que puede cubrir, vas a contratar a otro fisioterapeuta más para que lo colabore. Quiere decir que si hay muchos pacientes para el fisioterapeuta, ese fisioterapeuta es muy bueno, por eso están viniendo. Entonces, le indicarás a tu antiguo fisioterapeuta que le enseñe al nuevo ciertas técnicas o hasta la forma de expresarse al paciente influye bastante. Al hacer eso, estás creando
una subordinación, estás creando una jerarquía, que el antiguo tiene más poder sobre el nuevo. Eso no es malo, de hecho es mucho mejor, porque ciertas habilidades que el nuevo profesional no conoce, lo va a conocer con la experiencia del antiguo. ¿Ya? Ahora, por último, y el último principio, según Taylor, y luego vamos a pasar a lo que dice los principios de educación. Ya. El último principio de que dice Taylor es la responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación de trabajo. Responsabilidad de los directivos en la planeación de trabajo. Los gerentes se responsabilizan de la planeación del trabajo mental y los operarios del trabajo manual, generando una visión del trabajo más adecuada y mayor eficiente. A ver, entenderemos esto. Dice que, a ver, volveremos a poner el mismo ejemplo. Ustedes van a ser administradores de un colegio. Ya ustedes han decidido crear su propio colegio. Entonces ustedes están administrando el colegio. Ustedes son los que trabajan con la mente. ¿Qué quiere decir? Que tienen que planificar, organizar, reestructurar, coordinar en tanto en infraestructura, materiales. Todo eso tiene, entonces tu trabajo ya va a ser mental, porque tienes que dedicarle tiempo a cuánto vas a gastar en eso, qué vas a gastar en esto, qué les conviene a los estudiantes, actualización de los docentes, tantas cosas que vas a estar viendo. Tu trabajo ya es mental. Pero los profesores que van a trabajar en ese colegio van a hacer un trabajo manual. Quiere decir que esos profesores que están trabajando son los que van a interactuar con los estudiantes, van a enseñarles. Su trabajo ya es más manual. Entre ambos buscan mayor eficiencia. Si el gerente, en este caso el administrador, se equivoca, los operarios se equivocan. Si ustedes definen muy bien las cosas, los operarios o los profesores, en este caso los profesores, van a trabajar adecuadamente. Todo depende de cómo saber administrar. Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de los 4 principios según Taylor. Ahora vamos a hablar los 6 principios, son 6, en los cuales nos dice, y es según lo que nos menciona, un momento, la UN Global Compact propone los siguientes 6 principios para que sea eficiente la organización escolar. Para las organizaciones escolares nos propone estos 6 principios. Aquí están 3 y en la siguiente diapositiva están los otros 3. En estos 3 principios son desarrollar las capacidades de los estudiantes. El primer principio es desarrollar las capacidades de los estudiantes para que sean los futuros generadores de valores sostenibles para las empresas y las sociedades en general y a trabajar en una economía global integral y sostenible. Primero hay que desarrollar capacidades de los estudiantes. Ustedes, no solo dentro del aula, sino como administradores, también pueden generar capacidades en los estudiantes. Es lo que se decía bastante, ¿no? Uno va a la universidad no solo a ser obrero, va a emprender, a que aprenda lo que es el emprendimiento. Entonces, si nosotros generamos en ustedes las capacidades para que sean emprendedores, para que en el futuro podamos encontrar a gente que crea empresas, sociedades en general, obviamente, al crear más empresas o al crear más centros educativos, más centros infantiles,
o más centros de estimulación, estamos creando una gran mejoría a la sociedad y por ende ayudaremos a la economía nacional. A eso se refiere desarrollar las capacidades de los estudiantes. Para que ambos, un ratito, para que sean los futuros generadores de valores económicos globales. Ahora hablemos del segundo principio, incorporar en las actividades académicas y planes de estudios los valores de la responsabilidad social mundial. ¿Ya? A ver, incorporar en las actividades académicas y planes de estudio los valores de la responsabilidad social mundial. Bueno, esto ya más como un principio es crear una concientización en los estudiantes para que ellos sean responsables socialmente, sean responsables por lo que está pasando a nivel mundial. Un ejemplo muy claro es esto de la pandemia. Como ustedes saben, la pandemia nos ha pegado muy duro a todos y en eso nos ha ocasionado a todos, ha habido un déficit económico, obviamente, y como hemos hablado en la primera clase, muchos centros educativos han tenido que ver la manera de trabajar, la manera de generar para poder pagar a sus trabajadores. Y es eso lo que en parte necesitamos enseñar a los estudiantes donde trabajemos. Este segundo punto se basa más que todo en la malla curricular. Como ustedes saben, la administración educativa no solo se va a encargar de organizar, planificar, ejecutar, dirigir, manejar toda la parte académica, sino la parte administrativa y también se va a encargar de la malla curricular. Y en eso vienen las actividades académicas. Ahora hablemos del tercer principio. Si alguien tiene dudas, interrumpa por favor y dígame, yo tengo duda en esto, ¿ya? El tercer principio es crear marcos educativos. Marcos educativos. ¿A qué se refiere? Materiales, procesos y entornos que permitan experiencias eficaces de aprendizaje para el liderazgo correspondiente. Crear maneras que los estudiantes, de acuerdo al entorno en que vivimos, puedan generar y busquemos estudiantes líderes, estudiantes que generen, estudiantes responsables y que sean eficientes en el aprendizaje. Estos principios se basan más para centros educativos. ¿Ya? El cuarto principio. Un ratito. El cuarto principio es comprometerse con una investigación conceptual y empírica de lo que los avances de nuestra comprensión sobre el papel, la dinámica y el impacto de las corporaciones de la creación de valores sostenibles social, ambiental y económico. Entonces, ya, por favor. Dime. Dime. No te entendí. ¿Aló? Bueno, continuemos. No le entendí lo que dijo. Si tienen dudas, por favor, pueden preguntar, no se preocupen, pueden preguntar todas las dudas que presenten. Como les estaba diciendo, estos son los principios que esa organización ha determinado, pero esto está más centrado en los centros educativos. Ya no es tanto en manejo de un centro terapéutico. Ya no tiene mucha relación. Si ustedes quisieran crear más un centro terapéutico, les recomiendo usar los 4 principios de Taylor. Si quieren crear un centro educativo como ser una escuela, como ser un jardín infantil o un instituto técnico, usan estos 6 principios.
Ahora, alguna vez, y esto me pasó la otra vez, que querían crear un centro de estimulación de mujeres en mujeres de gestación y en los 2 primeros años de vida. Eso, ya ven, ese era un tema más complicado, pero yo considero que vendría a ser en los principios de Taylor, porque son más administrativos, ya es más como crear una empresa, como crear un negocio, mientras esto es más basado en la educación. Si bien los otros sí, igual se encaran en la educación, pero son más basados para crear una empresa. Y las fundaciones, ¿dónde van? Las fundaciones, la fundación es un híbrido, un mixto entre ambos. Porque en una fundación tienes que buscar en el niño estas cosas, pero también para administrar, para organizar y administrar bien tu fundación, necesariamente tienes que basarte en los 4 principios de Taylor. Les voy a enseñar por qué es fácil tener una fundación y por qué es fácil, por qué no debería ser un centro de estimulación lucrativa. Ya les voy a ir enseñando eso, ¿ya? Un momento, acabaremos esto de los principios y ya les vamos a hablar de eso. Ya. Entonces estábamos en el 4.º principio. Crear marcos, sí, hemos hablado de los marcos. Comprometerse con una investigación conceptual empírica. Y luego vendría el principio de interactuar con corporaciones institucionales y facilitar y apoyar el diálogo. Entonces, continuemos con el 4.º principio, comprometerse con una investigación conceptual empírica. Esto se basa más que todo en la comprensión sobre el papel, la dinámica y el impacto de las cooperaciones de la creación de valores sostenibles social, ambiental y económico. Quiere decir que crear en el estudiante un compromiso a investigar y generar de esa manera creación de valores sostenibles sociales, crear nuevos principios, crear nuevas valores en los estudiantes, valores, valores sociales más que todo. Bueno, el 5.º principio que nos menciona, pasemos al 5.º. Interactuar con los directores de las cooperaciones empresariales. Es lo mismo. Corporaciones institucionales. Interactuar con las corporaciones institucionales. ¿Cómo es interactuar? Esta interacción, ¿para qué nos va a servir? Para ampliar el conocimiento de los desafíos y el cumplimiento de las responsabilidades sociales, ambientales, para explotar juntamente efectivos y enfrentar tales desafíos. Esta interacción no solo significa tengo que ir a hablar con el otro director para que me diga cómo está trabajando y yo me copie lo mismo. No. A ver, cuando eres director de un colegio, hay reunión de varios directores. Muchas veces esto se lleva a cabo por lo menos una vez al mes, donde se reúnen todos los directores, ya sea por un lado están los del colegio particular, los colegios particulares se reúnen, y por otro lado se reúnen los directores de los colegios fiscales estatales. Entonces, de los colegios particulares se van reuniendo los directores y entre ellos van buscando alternativas, manera de pensar, manera de que los mismos estudiantes generen nuevos valores, nuevos conocimientos y ahora más que todo para que tengan una responsabilidad social y ambiental con el mundo. Para eso, a ver ustedes, denme un ejemplo. Todos han pasado por el colegio. Si no tienen niños o hermanitos que estaban en los colegios, bueno, estaban, este año no, que estaban en los colegios, denme un ejemplo. ¿Cómo el colegio estará trabajando en esto
de interactuar con otros colegios buscando el cumplimiento de la responsabilidad social y ambiental. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Me han escuchado, no ve? Sí, sí, licenciada, se le ha escuchado. Ah, ya, perfecto. Ya, ¿quién me da el ejemplo? Yo quería dar el ejemplo, licenciada Mariana Cachi. Ya, espérame, Malena. Claro. Un ratito. Aquí. Aquí los estaba anotando a ustedes. Ya. Malena Cachi. Ya. Malena, Ujú. continúa. Bueno, no ahora, bueno, sí, en el colegio en el que estaba, no ahora, pero antes en mi colegio se organizaban torneos intercolegiales, pero eran torneos de, ¿cómo se llama? Tanto académicos como físicos, deportivos. Eso es lo que podría decir entre esta interacción con corporaciones. Pero otro tipo de ejemplo es cuando todos esos colegios tienen un mismo, digamos, un mismo frente. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que es una dama del cristianismo, tienen su propia organización de colegios. Son 3 colegios, uno en Miraflores, otro y 2 aquí por Buenos Aires, por la calle Buenos Aires, eh, por la avenida Buenos Aires. Y bueno, entre ellos, y también en el Alto, entre ellos tienen, por ejemplo, competencias de bandas y no es solo una competencia de que vos vas, tocas, vuelves, sino también es una competencia en donde tienes que interactuar con los demás colegios y hay en esa interacción refuerzan pues sus valores, sus principios cristianos, como para ponerlo en ejemplo, de compañerismo, de apoyo, de ayuda, de que podrán ser cristianos y estar en diferentes partes, podrán ser adventistas, ser adventistas y estar en diferentes partes, pero si se unen, todos son del mismo grupo. Ese era mi ejemplo, licenciada. Muy bien. Ahora, ¿puedes hablar un poco más de cómo eran, o dar algunos ejemplos de cómo eran eh, las organizaciones, cómo se organizaban académicamente, las competencias académicas, algunos ejemplos que te recuerdes, ferias de qué, o era más, ¿puedes explicarnos cómo era la parte académica? Dijiste al principio que hacían competencias académicas, algunos ejemplos de esas competencias, por favor. Sí, por ejemplo, había de deletreo, de ortografía, de matemáticas y de química. Ah, Se dividían por cursos, por grados, obviamente, y el colegio que obtenía la mayor cantidad de puntos se llevaba un trofeo, y los estudiantes que ganaban en sus categorías se obtenían una medalla. Pero bueno, eso era lo que sucedía antes, porque esto es importante, porque ya cambió la administración de mi colegio mientras yo estaba ahí y la directora nueva que entró vio que esto era algo, bueno, ella pensó que era algo inútil y que era una pérdida de tiempo y decidió cortar este tipo de actividades con otros colegios. Entonces, cuando se cortó eso, yo creo que ahí ya notamos todos que algo nos faltaba, que estábamos muy encesados, porque no podíamos salir. Por ejemplo, cuando habían este tipo de campeonatos, podías salir, bueno, no salir, sino podías conocer gente, podrías conocer nuevos contextos, pero cuando se cortó ya no, se notaba que faltaba algo. ya, muy bien, Malena. Lo que estás dando es un buen ejemplo que, que, como ustedes saben, en los colegios adventistas es más como una red, porque hay bastantes colegios adventistas, interactúan, son colegios particulares,